Ahí están viendo bien la presentación todos. Sí, Samir, sí se ve. Bueno, siguiendo con este ciclo, pues hoy nos reúne el tema de la contratación estatal para entender cuáles son los grandes procesos que celebran pues las entidades, en especial nuestra entidad que es la Secretaría de Agricultura. Para eso los quiero contextualizar, pues primero diciendo que estas presentaciones evidentemente como están enfocadas para el general de los funcionarios y contratistas, pues lo que se trata de hacer es como una exposición de los temas de manera clara, concisa, que cualquiera lo pueda entender, independientemente de su profesión o a lo que se dedique, puesto que en este caso en especial considero que ya entramos como a unas aguas más difíciles de entender, más técnicas. Por lo tanto, pues haré el mayor esfuerzo para que cualquier persona que esté hoy acompañándonos aquí nos pueda ir entendiendo qué es ese tema de los grandes procesos. Por lo tanto, pues tenemos que iniciar con algo que es la contratación especial. Para eso tenemos que entender pues qué es en el Estado colombiano y sobre todo cuál es su fundamento constitucional. Y el fundamento constitucional está en el artículo 2 de la Carta Política, donde ahí en la presentación está y lo que en resumen nos dice que son los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Y sobre todo, facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Estado en cada cosa que haga tiene que propender precisamente para que los particulares se puedan vincular a lo que son el ejercicio y el desarrollo de los fines. Por eso nace pues la necesidad de regular lo que es la contratación estatal y simplemente pues tenemos un fundamento legal y aquí la ley a la que siempre nos referimos cuando hablamos de contratación estatal pues es la ley 80 del 93, pero como podemos ver hay otro desarrollo de normas que nos complementan, nos desarrollan, nos amplían todo lo que tiene que ver con la contratación estatal. En especial, la ley 1150 del 2007, la ley 1474 del 2011 y el decreto 1082 del 2015, que es el compilatorio de varios aspectos relacionados con la contratación estatal. Entonces, tenemos que entender que los contratos estatales siempre tienen que ir respetando los principios que establece la ley. Y esos principios pues son primordialmente el principio de transparencia, que es el que dice y el que nos hace entender que todo lo relacionado con la contratación estatal pues debe de ser público, que las personas tienen derecho a conocer todo lo que está pasando en el proceso, que además también tienen derecho a controvertir lo que se pronuncie la entidad, toda vez que hace parte, pues precisamente, de la oportunidad que se les da para que participen. Estos están regulados en el artículo 23 y siguientes. Además, dentro de la transparencia también está el deber de selección objetiva. Este deber, pues que se desarrollará en todo lo que veremos, es lo que se refiere a que se deben establecer reglas claras de cómo se va a seleccionar a un contratista. También tenemos el principio de economía, que se refiere a las condiciones que debe de poner la entidad estatal para que los procesos sean ágiles, para que no se alarguen, para que se pueda seleccionar las mejores ofertas, etcétera. Y sobre todo, un principio de responsabilidad, que es el que tienen las entidades y sobre todo las entidades están conformadas por funcionarios. Esto quiere decir que los funcionarios públicos pues también son los llamados a responder por todo lo que pueda pasar dentro de un contrato estatal, en todas sus etapas, como veremos ahora también. Son los funcionarios los que siempre van a tener la responsabilidad, tal como lo vimos en la presentación
anterior, donde vimos que respondían por responsabilidades civiles, fiscales, disciplinales, hasta penales, porque son estas las personas encargadas de que las etapas contractuales se den cumpliendo la ley. En ese orden de ideas, nunca los contratos estatales pueden hacerse sin observar estos principios, que son el fundamento de todo el tema. Por lo tanto, pues nos corresponde a nosotros entender qué es un contrato estatal, y esto está regulado en la Ley 80 del 93, especialmente en el artículo 32, y pues ahí simplemente tenemos una definición que es corta, que simplemente nos dice: son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Y ahí, a continuación, va a definir unos tipos de contratos que ya veremos ahora y haremos otras precisiones, pero en sí, este es el concepto que tenemos en la ley de lo que es un contrato estatal. Como pueden ver, es general y habría que ahondar bastante para entender todo el tema de lo que es el contrato estatal. Como complemento a lo que estábamos viendo ahora frente a los principios, los mismos principios de la contratación estatal nos dice que todo debería de celebrarse por licitación pública. ¿Por qué? Pues por ser este el procedimiento que genera más garantías para que los particulares puedan acceder pues al desarrollo de los fines del Estado. Sin embargo, como vamos a ver ahora en adelante, a pesar de que todo se debería celebrar por licitación, hay otros tipos de modalidades de contratos estatales que le ayudan a la entidad a desarrollar sus fines y son excepciones a esa regla general que debería de ser la licitación pública. Por lo tanto, entonces tenemos que el contrato estatal evidentemente es de derecho público y su definición nos entrega pues unos aspectos fundamentales, que es un acto jurídico, y por lo tanto ese acto jurídico genera es un generador de obligaciones, sobre todo para la entidad estatal, que es la que está buscando celebrar sus fines mediante la celebración de contratos. Entonces, para eso vamos a tener que definir qué es una entidad estatal, porque de pronto muchas personas lo han escuchado y de pronto no tienen presente qué puede ser una entidad estatal y les puede generar confusión en algún momento. Entonces, para eso tenemos que referirnos a la Ley 80, en el artículo 2 y en el literal A. Ahí nos habla de cuáles son las entidades, y pues las entidades son la nación, son las regiones, son los departamentos, que es en el caso en el que estamos nosotros, las provincias, que son esas asociaciones de varios municipios, el distrito capital. Cuando nos hablan del distrito capital es porque en Colombia solo tenemos uno, que es el de Bogotá. Los distritos especiales, como es el caso de Cali y otros más que hay en Colombia, y hasta en el Valle tenemos dos, que es el distrito también especial de Buenaventura. Las áreas metropolitanas como la de Medellín, las asociaciones de municipios, que el Estado también le permite celebrar algunos tipos de contratos, los territorios indígenas, que hoy en día también muy activamente viven celebrando contratos con el Estado, los municipios, evidentemente, los establecimientos públicos, que para los que no tengan presente que o no diferencian fácilmente cuál es un establecimiento público, pues son aquellos que el Estado les entrega como la facultad para ejercer algún servicio público. Entonces ahí pueden entender ustedes que el INVIMA, el INPEP, el Agustín Codazzi, los hospitales militares, el INCODER, que ya no existe, el SENA, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, pues son esos establecimientos públicos que también son del Estado y también son entidades y también los acogen todas estas normas. Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta donde el Estado tenga más del 50% de participación,
las entidades descentralizadas indirectas, las demás personas jurídicas en las que exista participación mayoritaria, cualquiera sea la denominación, en todos los órdenes y niveles. También en el literal B viene y nos habla de otras entidades que también celebran contratos estatales, que son el Senado, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, las Contralorías departamentales, las distritales y las municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y en general los organismos del Estado que la ley les otorgue la capacidad para celebrar estos contratos. Entonces son estas entidades, pues, las que siempre están ahí llamadas a celebrar todo lo que son estos contratos estatales y a observar explícitamente toda la regulación. Por eso, aquí es donde nos encontramos cuáles son los contratos estatales de los que veía, de cuando les decía yo en el artículo 32 que enunciaban. Enunciaban que habían contratos estatales como el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios, como se celebran muchos en la entidad con muchas de las personas que hoy nos están acompañando, el contrato de concesión, los encargos fiduciarios y de fiducia pública. Pero, a pesar de que el artículo no tiene más, sí vemos que las entidades estatales celebran otro tipo de contratos y estos pues tienen una naturaleza comercial y civil. Por ejemplo, cuando se arrienda un establecimiento, una oficina. ¿Por qué? Pues porque la entidad también tiene esa necesidad y a pesar de que no esté enunciado en la ley 80, pues debe de celebrar. Para eso tiene que observar todas las normas que nos indica el estatuto. Entonces, como vimos la sesión pasada, tenemos que hay unas etapas contractuales y siempre está la precontractual, la contractual y la postcontractual. Aquí recordamos que en la etapa precontractual es la etapa de la planeación de lo que se quiere, de la necesidad de lo que se busca la entidad, de lo que pretende contractuar, de que se ajuste al plan anual de adquisiciones, por medio de qué modalidad vamos a contratar, que es las que ya vamos a tratar de diferenciar más adelantico, cuáles son los fundamentos jurídicos que se tienen para esa celebración, técnicos y financieros, y como pueden observar ustedes, pues tiene evidentemente todo que ver con lo que vimos en la presentación pasada, porque pues los contratos de prestación de servicio son una especie, el género de la contratación estatal, por lo tanto también obedece a todo lo que estamos viendo y se complementa la misma información. En la etapa contractual estamos hablando en la parte de ejecución de los contratos y en la parte postcontractual en la etapa de liquidación. Si bien recuerdan, la vez pasada andamos bastante en el tema de la supervisión y la interventoría y es simplemente como recordar que los supervisores están en todos los contratos estatales, puesto que es el deber que tiene la entidad de precisamente de supervisar la contratación y pueden actuar en todas esas etapas. En la parte precontractual, pues observando una vez que se le designa como supervisor cómo se hizo ese proceso. En la etapa contractual es desde el acta de inicio hasta el acta de liquidación y hay que recordar que siempre el supervisor es quien suscribe también estas actas, por lo tanto tiene que observar el cumplimiento de tiempos, de plazos, de entregas y tienen que siempre estar muy pendiente de eso y en la etapa postcontractual, que es cuando se liquida, igualmente la supervisión está en los contratos estatales y por eso siempre se deben de observar. Por eso tenemos que entender que hay unas formas o modalidades de selección del contratista. Y estas formas son las que nos definen y permiten celebrar los contratos que necesita la entidad. Y tenemos que son un grupo de 5 grandes que ya vamos a enunciar, pero sin olvidar
que las asociaciones públicos-privadas, que son las conocidas APP, que están en la ley 1508 del 2002, pues también hacen parte de estas formas o modalidades de selección de un contratista, pero que por obvias razones, pues aquí no vamos a abordar, ni siquiera por encima, pues porque se sale pues de los conocimientos que tenemos. La Secretaría no ha celebrado, creo que nunca, un tipo de asociación como esta. Entonces, tenemos que decir que la licitación pública, que como lo decíamos ahora, es la regla general, que todo se debería de celebrar por licitación pública, pero pues que esto siempre tiene como unos objetos complejos de cumplir. Entonces, por eso hay otros modos que flexibilizan que todo siempre sea por licitación pública. Por lo tanto, la licitación pública siempre tiene unos objetos de mayor valor que trataremos ahora, pues, de que entiendan cómo se puede determinar qué va por licitación pública. También si la naturaleza del bien o el servicio a contratar no se adecua a ninguna otra modalidad, debe contratarse a través de licitación pública. Que eso pues es poco probable, pero se puede dar el caso. Entonces, como es la regla general y no tenemos ninguna norma en particular, lo tendremos que hacer mediante una licitación pública. Asimismo, tenemos otro modelo que es el de la selección abreviada, que ya mencionaremos ahorita de forma también sucinta, porque hoy queremos abordar la licitación pública, cuál es el procedimiento y cuáles son las características, y también el de mínima cuantía, como para que logren identificar en qué se pueden diferenciar estos dos procesos, pero estos otros también tienen unos procesos particulares, pero al final son muy parecidos porque como seguimos entendiendo, hay una norma general, las otras simplemente son derivaciones, y entonces tenemos que decir que la selección abreviada es un proceso simplificado que garantiza la eficiencia de la gestión contractual. Hay gente pues que la llama mini licitación, pero pues eso en un contexto técnico no debería de mencionarse porque no es así, no es una licitación. Entonces, es como la posibilidad de utilizar mecanismos como la subasta inversa, o que ahorita podremos mencionar como qué es, y siempre busca privilegiar un menor valor, procedimiento en atención a la cuantía. Los concursos de méritos también son los que celebran las entidades estatales, que no se debe confundir con los que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es para vincular las personas a las entidades como funcionarios, sino que estos se hacen para consultores y otros proyectos. La contratación directa, que fue la que vimos la sesión pasada y logramos ahondar en bastantes aspectos sobre ella, sobre cómo se desarrolla en la entidad estatal, de cuál es su procedimiento, de cuál es la documentación que se lleva a cabo para poder celebrar un contrato de estos. También, y lo que vamos a ver ahora, que es la contratación de mínima cuantía, en donde la entidad sí año a año viene celebrando también este tipo de contratación. Entonces vamos a empezar viendo cuál es la licitación pública y entendiendo algunas de sus características, que lo que decíamos ahora, pues es la forma de selección por excelencia, siempre deberíamos de usar la licitación pública. Y lo que busca este proceso es ofrecer una igualdad de condiciones y criterios objetivos para las personas o para ya sean personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con el Estado, poder llegar a estos procesos, poder de cierto modo tener las mismas condiciones. Por eso se establece un procedimiento en donde se va a dejar eso públicamente para que las personas puedan llegar ahí. Ya ahorita en un momentico vamos a ver cuál es el procedimiento de la licitación pública. También tenemos que tiene un criterio que es elegir la oferta más favorable. Esa favorabilidad pues no se refiere única y exclusivamente a lo económico, como alguna persona podría pensar, sino que a las condiciones que se establecieron en los pliegos. Con base en eso se hace la evaluación y se debe elegir la oferta que mejor se ajuste en calidad, en precio, en tiempos, para poder al final pues seleccionar esa oferta.
Tenemos que entender que es un procedimiento administrativo, por lo tanto, son las entidades las que desarrollan el procedimiento, las que lo llevan a cabo, las que tienen que ofrecer las garantías y las que al final lo deciden. Este tipo de procesos pues, se pueden celebrar para contratar suministros, servicios, ejecución de obras para una entidad. Su uso se determina por el presupuesto de la entidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación y es cómo determinamos cuál es el presupuesto de la entidad y teniendo en cuenta que ya también dejamos claro qué era una entidad. Que este proceso pues tiene dos formas, una que es física o presencial y otra que es electrónica, que nos ayuda precisamente a desarrollar todo este tema. Hoy sabemos que tenemos la plataforma SECOP2 y por ahí se desarrolla hoy toda la contratación estatal. Algunas entidades siguen utilizando el SECOP 1, pero en general las entidades se han ido adaptando, sea por obligación o sea por actualizarse al SECOP 2. Entonces, la determinación de la cuantía para una licitación se hace de acuerdo al presupuesto que tenga una entidad estatal. Entonces, para eso nosotros tenemos que entender que el presupuesto de una entidad estatal, pues depende de cómo se establezca. Entonces, lo que vamos diciendo es, por ejemplo, en un municipio, cualquier municipio de Colombia que es una entidad estatal, el presupuesto se establece por un acuerdo que expiden los consejos municipales y ahí queda establecido en miles de millones cuál es el presupuesto anual para esa entidad. Entonces tenemos que entender que para una licitación pública, cuando el presupuesto es menor a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, los procesos de licitación pública serán los que sean superiores a 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto hace un año pues era un poco más fácil de determinar porque el salario mínimo era 1.000.000 de pesos, entonces simplemente sabíamos que los procesos de 280 millones en una entidad que superara ese presupuesto, pues tendría que hacerse por licitación pública. Hoy en día pues tenemos que hacer la ecuación rápida en la calculadora para determinar de acuerdo a la cuantía si se tiene que hacer una licitación pública. Por eso también tenemos que las entidades entre 120.000 y 400.000 salarios mínimos legales mensuales, los procesos a 450 salarios mínimos legales mensuales serán los que se harán por licitación pública. Las entidades entre 400.000 y 850.000 salarios mínimos legales mensuales serán los procesos de 650 salarios mínimos legales mensuales, los que se harán por licitación pública. Asimismo, los que están entre 850.000 y 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, los procesos de mayores o superiores a 850 salarios mínimos serán los que se harán por licitación pública. Y así llegamos a las entidades que manejan los presupuestos más grandes del país, que son superiores a 1.200.000 salarios mínimos, pues los procesos que se llevarán a licitación pública son los superiores a los que establezca de 1.000 salarios mínimos. Entonces, aquí por lo menos, pues de entrada podríamos decir que la Gobernación del Valle entraría en la última clasificación del 1.200.000 salarios mensuales legales vigentes. En otros términos, y de pronto para el que sepa algo más antes de entrar aquí a esta charla, la licitación se utiliza cuando el presupuesto del proceso de contratación es mayor a la de menor cuantía. Entonces, como pueden ver, pues no es algo como tan lógico, tan fácil de determinar. Por lo tanto, ahora vamos a ver como un ejercicio práctico de cómo podemos determinar estas cuantías dependiendo de una entidad particular y así poder determinar
qué proceso se le puede aplicar a ese modelo de selección. Por eso tenemos que la licitación pública siempre inicia, evidentemente, desde la etapa precontractual, una vez habiendo hecho los estudios previos, que ahorita veremos cómo que deben de llevar los estudios previos. Inicia con el aviso de la convocatoria. Hoy en día todo se hace por SECOP 2. Adelante veremos como de forma ilustrativa cómo se ve hoy en día un proceso en el SECOP 2. Y ese aviso de la convocatoria es para darle publicidad, para que quien se crea con posibilidad de ganarse el proceso, pues acuda a él, revise los pliegos. Entonces, después de que se publica ese aviso, hay que poner la publicación del proyecto de pliegos de condiciones y de estudios previos, también publicados dentro del SECOP 2. Y una vez publicado eso, se tiene que programar a los 3 días siguientes una audiencia de asignación de riesgos y aclaraciones dentro de los 3 días hábiles, en cuya audiencia lo que se debe de hacer es primero pues establecer cuáles van a ser los riesgos de esa licitación pública y responder a las aclaraciones que se hayan hecho al pliego de condiciones. Esto se hace hoy en día generalmente de manera virtual, las personas se conectan, los que están interesados en el proceso de licitación, pues previamente habiendo hecho las observaciones al pliego de condiciones, pues y la entidad hace las aclaraciones dentro de la audiencia, las pueden publicar también dentro del SECOP, y una vez cumplido con este punto, pues se hace una resolución de apertura y el pliego de condiciones definitivos. Este pliego de condiciones definitivos pues se hace con observancia a las aclaraciones que se hayan hecho por algún interesado que tuviera frente a este proceso. Esta resolución de apertura hay que tener en cuenta que todo tiene unos términos establecidos en la ley que de pronto en este momento no es de vital importancia pues que todos conozcamos porque también hace parte del equipo jurídico que es el que tiene que tener pues extremadamente claro cada punto, cada tiempo, porque de eso depende el desarrollo de los principios de este tipo de contratos. ¿Se pueden hacer observaciones al pliego? Sí. Y también hay que responder a esas observaciones del pliego de condiciones. Todo esto siempre tiene que quedar por SECOP 2. Tanto la observación como la respuesta se hace en el SECOP 2. También si hay lugar a adendas, también se deben de publicar por el SECOP 2. Y luego de haber hecho las adendas al pliego de peticiones, se abre el espacio para la presentación de ofertas, que es donde las personas que quieran participar en la licitación pública pues presentan su oferta cumpliendo con todos los temas que se hicieron en la parte precontractual, donde se establecieron las condiciones objetivas de selección y de puntaje, de cómo se iba a hacer, de cómo se iba a seleccionar al final el ganador. Presentan sus ofertas y una vez presentadas sus ofertas se hace la evaluación de propuestas, que es donde se va a empezar a evaluar toda la información entregada por las personas que quisieron participar en este proceso y van a tener también derecho a subsanaciones, estas sin ser cambios a las propuestas ofertadas. Estas subsanaciones tienen que ver con documentos como los de representación legal, los de Cámara de Comercio y cualquier otro documento que no haga parte de la oferta presentada en el momento establecido dentro del proceso. Una vez se hagan estas subsanaciones a las que pudieron haber tenido lugar, hay un informe de verificación que, como todo en el proceso, también se hace conocer a los interesados, se les da traslado del informe de verificación y de evaluación para que sepan cuál fue el puntaje que obtuvieron y acto seguido se tiene que hacer el llamado a la audiencia de adjudicación
que en el proceso de licitación también es por audiencia. Entonces aquí vemos que ya sumamos 2 audiencias dentro de estos procesos, y en este acto de adjudicación, en la audiencia de adjudicación, pues también se debe sentar el ordenador del gasto con el personal técnico que desarrolló todo el procedimiento de licitación. Deben de estar las partes interesadas previo al conocimiento del informe pues de evaluación, y dentro de esta audiencia pueden hacer pronunciamientos sobre cualquier aspecto del proceso. Pero al final de este acto, pues lo que se hace es adjudicar el proceso a una persona que presentó la oferta, teniendo en cuenta que sobre ese acto no va a recaer ningún recurso. Ya las personas, si ven que dentro del proceso pasó algo que requiera que haya una responsabilidad de otra naturaleza, pues ya tendrá que hacerlo en otras instancias distintas al proceso de licitación, porque el proceso de licitación pues en ese momento ya se adjudicó, ya se cumplió con todo lo que establece la ley y se le ha entregado a una persona. Por lo tanto, con eso pues dejamos parte de lo que es un proceso de licitación para que ustedes pudieran entender de cierto modo cómo funciona, cómo se establece. Esto es toda una línea de tiempo que se tiene que ir cumpliendo paso a paso, que con los días que establece la ley se deben de responder las observaciones, se deben de publicar las adendas para poder que no vaya a haber problema en el momento de la adjudicación del proceso. Otro modelo de selección pues es la selección abreviada. Para la selección abreviada tenemos que entender que se utilizan para los bienes, servicios de características uniformes, que es, como ustedes ven, hay BSCTU, que son como los bienes de común utilización. Cuando se pretende contratar este tipo de bienes, pues la ley nos da la posibilidad de hacerlo por este procedimiento que es el de selección abreviada, que tiene un proceso muy parecido al de licitación, pero evidentemente prescindiendo de audiencias. Aquí hay menos oferentes de los que podría haber en una licitación. Y este tipo de selección, en el que no vamos a ahondar mucho, pues se puede utilizar para los procesos de menor cuantía. Se pueden utilizar cuando una licitación, que fue el proceso que vimos ahora, se declara desierto. Evidentemente, para ver eso, pues tendríamos también que entender cómo se declara desierto un proceso, pero eso también hace parte como un conocimiento jurídico. Se puede utilizar en la prestación de servicios de salud, se puede utilizar en las empresas industriales y comerciales del Estado, se puede utilizar en las entidades dedicadas a la protección de los derechos humanos y de las comunidades altamente vulnerables. Se puede utilizar para los productos orgánicos o de destinación agropecuaria. Se puede utilizar para los contratos de defensa y seguridad nacional. Se puede utilizar para la enajenación de bienes del Estado. Entonces, es un tipo de selección abreviada, por decir, es una regla de la cesión de la licitación pública, y se puede usar en estos casos que la ley permite. Tenemos el concurso de méritos, que es otro tipo también de los que vimos ahora, donde podemos decir que hay un concurso abierto y otro concurso con precalificación. Y estos concursos de mérito son los servicios de consultorías referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnósticos, prefactibilidad o factibilidad para programas y proyectos específicos, también para asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, para la interventoría, para las gerencias de obra, para la dirección y ejecución de diseños, para planos, anteproyectos y proyectos. Entonces vemos que el concurso de mérito se utiliza cuando se busca vincular a una entidad estatal, pues un cierto conocimiento técnico. Por ejemplo, como vimos en la sesión pasada, la interventoría, que es la que se asocia a procesos de contratación estatal donde hay un alto conocimiento técnico, y que es este tercero que
que viene a intervenir, no a intervenir, sino precisamente a hacer la observancia técnica de lo que está pasando en el proceso, pues a esta interventoría se podría vincular mediante un concurso de méritos que hace la entidad para seleccionar como al más idóneo para desarrollar esa interventoría, así como los que acabamos de mencionar. Tenemos otro tipo de contratación que es la contratación directa. Esta contratación directa, como lo vimos en la sesión pasada, pues están los procesos de prestación de servicios, que ahondamos bastantes en ellos, pero aparte de estos contratos de prestación de servicios y a los cuales se le aplicarían como las especificidades que vimos, se podría utilizar la urgencia, o se puede utilizar en situaciones de urgencia manifiesta, que es cuando suceden, por ejemplo, catástrofes naturales y el Estado pues necesita de manera inmediata contratar algún servicio, pues va a poder utilizar la contratación directa. Sin embargo, siempre va a tener que tratar de mantener los principios estatales de objetividad, de la selección objetiva. También se puede utilizar en los contratos de empréstitos cuando, por ejemplo, se le dan facultades al departamento para que se endeude con una entidad financiera o con una entidad pública que ofrezca este tipo de créditos, pues no tiene necesidad tampoco de cumplir con una licitación, sino que simplemente, evidentemente, argumentando en todos los pliegos de condiciones por qué elige a esa persona, podrá adquirirlo directamente. En los contratos interadministrativos, en los convenios interadministrativos también, que son los que celebran entidades estatales con otras entidades estatales o con otras entidades de derecho privado. El desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, pues por ser de un alto grado de necesidad que solamente pocas personas lo pueden brindar, se le da también la posibilidad de hacerlo mediante contratación directa. Cuando no hay pluralidad de oferentes, entiéndase cuando el servicio que busca la entidad es algo que, por decirlo, solo hay una empresa en el país que lo ofrece, entonces no hay forma de abrir una licitación pública porque simplemente esa es la única empresa que lo ofrece y es el único precio al que se puede obtener. Y en arrendamientos o adquisiciones de inmuebles, pues igualmente la entidad estatal tampoco tiene que abrir una licitación o algo por el estilo, porque lo que se pretende es precisamente adquirir un inmueble o arrendar un inmueble, y pues esto no se puede abrir a un concurso de licitación porque simplemente está buscando eso en específico. Y pasamos al otro tipo de selección, que es la mínima cuantía. Y para entender cuál es la mínima cuantía, pues lo que tenemos que entender es que es el 10% de la menor cuantía. Esto ya vamos a ver cuál es, sino que esa es como su característica principal. El nombre nos lo indica, es algo mínimo, es algo pequeño, por lo tanto nos tienen unas reglas especiales cuando se pretende celebrar algo de estas características. Este contrato se puede celebrar independientemente del objeto, es decir, puedo celebrar un contrato de mínima cuantía, una obra pública, una consultoría, un suministro de refrigerios, como podían ver ahora. Por ejemplo, una obra pública tendría que ir por licitación, una consultoría podría ir por un concurso de méritos. Entonces, como es una porción pequeña o es un valor pequeño, la ley nos permite que lo hagamos por algo que se llama la mínima cuantía. Por eso tenemos que determinar primero cuál es la menor cuantía de una entidad. Y volvemos a tener un cuadro como el de ahora, donde nos dice, de acuerdo al presupuesto de la entidad, cuál es la menor cuantía. Entonces nos dice que si una entidad tiene un presupuesto inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la menor cuantía serán 280 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes. Pero como no estamos determinando la menor, sino la mínima cuantía, aquí vemos, dependiendo pues de la calidad de la entidad o del presupuesto que tenga la entidad, cuál es la menor cuantía, viendo que la entidad cuya menor cuantía es más bajita es de 180 y la entidad cuya mayor cuantía se puede llegar a tener es de 1.000 salarios mínimos legales
mensuales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo práctico. ¿Podría alguien de los que está aquí, de los que de pronto son supervisores, quizás confundirse con el tema de buscar cuál es la cuantía de la entidad? Porque pueden llegar a pensar que la entidad puede ser la Secretaría de Agricultura, pero ahí es donde no se pueden confundir y volver a lo que se explicó al inicio y determinar cuáles son las entidades. Y determinamos que la entidad es la gobernación. La secretaría es simplemente un despacho que hace parte de la gobernación. Entonces, así la secretaría tenga un presupuesto asignado, eso no quiere decir que sea el presupuesto a tener en cuenta para determinar la cuantía a celebrar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que el presupuesto que tenemos que identificar es el de la gobernación del Valle. Entonces, ahí es donde vemos que la Asamblea del Valle del Cauca aprobó el presupuesto del Valle del Cauca para la vigencia 2023 por 2.986.000 millones de pesos. Por lo tanto, la menor cuantía de la gobernación son 1.000, o sea, 1.000 salarios mínimos legales mensuales. En ese sentido, la mínima cuantía son 100 salarios. ¿Por qué? Porque el 10% de 1.000 son 100 y esos salarios los traduciríamos a lo multiplicaríamos por lo que es un salario mensual del momento y con eso determinaríamos que los procesos de mínima cuantía que se pueden celebrar por la gobernación del Valle son los procesos que van hasta 116 millones de pesos. Si se pasa de esos 116 millones de pesos, pues ya hay que buscar o seleccionar otro modo de adjudicar el proceso, porque ya la ley no nos permite hacerlo por vía de la mínima cuantía. En ese orden de ideas, un supervisor que se encuentre por un proceso de mínima cuantía también está llamado como a observar si se determinó bien la cuantía, aparte si se determinó bien, si no, de pronto no están buscando la forma de que ese proceso se haga en dos partes, por ejemplo, cuando debería hacerse en una, que es lo que se ha visto, ha estado pasando en algunas entidades estatales, que para poderlo celebrar de forma directa o como un proceso de mínima, lo que se hace es bajarle a los procesos, se dividen, se entregan a veces hasta el mismo contratista, se ha visto que se ha hecho dos contratos de mínima cuantía para que se puedan celebrar de acuerdo a las reglas que tiene este proceso. Otro ejemplo práctico sería el presupuesto de un municipio que tenga 60.000 millones de pesos, que puede ser muchos de los municipios que tenemos en el Valle del Cauca, que sería un municipio pequeño. Entonces lo que tendríamos que hacer es coger ese presupuesto anual, dividirlo por el salario mensual, y en el caso de los 60.000 millones nos darían 51.724 salarios mínimo legales mensuales vigentes, en cuyo caso la menor cuantía es de 280, por lo tanto la mínima es el 10% de esos 280, o sea, 28 salarios, y tendríamos que la mínima cuantía para esa entidad son 32.480.000 pesos. Con esto, ¿qué les estoy mostrando y qué estamos viendo? Pues que la cuantía de una entidad está determinado es por su presupuesto y con la observancia de estas reglas. Por lo tanto, no hay una regla general que se le puedan aplicar a todas las entidades para determinar este asunto tan importante, y podemos ver que esa mínima cuantía en el Estado va a ir de 32.480.000 a 116 millones, dependiendo de la entidad y dependiendo del año. En esta ocasión pues sería el año 2023, y solo ese tipo de procesos se podrían celebrar por mínima cuantía. Ahí tenemos entonces el cuadro ya comparativo, sacando cuánto sería el 10% de la menor cuantía dependiendo del presupuesto de la entidad, de la menor cuantía de esa entidad,
y sacándole el 10%. Entonces vemos que hay unas entidades que tienen 28 salarios, 45 salarios, 65 salarios, 85 salarios y 100 salarios. Si ustedes ven y observan, pues se puede decir que sí es algo muy mínimo que se le permite a las entidades contratar mediante este modo de selección, pues teniendo en cuenta el presupuesto. Por ejemplo, en la Gobernación del Valle, cuyo presupuesto pasa los 2 billones de pesos, pues solo puede contratar mediante este proceso hasta 116 millones de pesos. Para ese tipo de procesos, en los estudios previos, en este y en casi todos los de contratación estatal, pues tienen que haber una descripción sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar. Dentro de esta descripción del objeto, también se debe de incluir el alcance del objeto. Este alcance del objeto, pues es el que nos determina. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, pues está que el objeto es contratar a un abogado para que preste sus servicios. Y el alcance que le quiere dar es a determinado proyecto. En uno de mínima cuantía, por ejemplo, sería contratar el suministro de papelería. Y en el alcance sería poner, pues, tantas resmas, una fotocopiadora, todo lo que necesite la entidad estatal. Hay que establecer también unas condiciones técnicas exigidas para entregar el proceso de mínima cuantía. Se tiene que poner el valor del contrato y su justificación. Puede variar de acuerdo a las cotizaciones presentadas, puesto que a pesar que es de ser de mínima, pues se pueden hacer unas invitaciones para que haya pluralidad, y con esta pluralidad de oferentes, pues se están cumpliendo también con los principios estatales. Dentro de los estudios previos tiene que haber un plazo de la ejecución, tiene que haber un certificado de disponibilidad presupuestal. Y en sí los estudios previos pues hace parte de lo precontractual, de lo que se construye con el equipo técnico, jurídico y financiero antes de publicar el proceso para que salga a la pluralidad pues de oferentes que se busca. También, como veíamos, hay que establecer un comité evaluador interdisciplinario, que es un comité técnico, jurídico y financiero. Como pueden ver, esto coincide tanto con los procesos de contratación de prestadores de servicios que vimos, como la licitación que acabamos de ver, y ahora en los contratos de mínima, pues siempre tienen que estar vinculados los técnicos, los jurídicos y los financieros en ese equipo interdisciplinario, que son los llamados a responder disciplinariamente en caso de que ahí pase algo que no debió haber pasado, en caso de que no se haya observado la ley, en caso de que se esté violando alguna de las condiciones que se establecieron. Una vez aprobado, se debe publicar como una invitación pública, y en esa invitación pública se tiene que determinar cuál es la capacidad jurídica y de experiencia mínima que requieren las personas que pretenden quedarse con ese proceso de mínima cuantía, ya que esto hace parte de la selección objetiva. Tienen que haber unos requisitos habilitantes de experiencia, que son los que se le piden a esa persona para que pueda celebrar ese contrato con la entidad. Tiene que haber una capacidad financiera mínima, pues a pesar de ser contratos de una cuantía pequeña, también tiene que asegurarse pues que haya capacidad financiera para el cumplimiento del objeto del contrato. Una vez pues se presentan las propuestas por parte de los interesados a quedarse, o de la invitación pública que se les hizo a las personas naturales o jurídicas, se tiene que hacer una evaluación de las propuestas. Esta evaluación de las propuestas pues tienen que ver con las condiciones objetivas que se establecieron en la parte actual, en los estudios previos, y con eso el criterio de selección que se tiene para estos procesos de mínima cuantía es el menor precio. Como veíamos
ahorita, por ejemplo, en la licitación pública, el criterio de selección era la mejor propuesta, que esa mejor propuesta pues estaba compuesta por criterios de eficiencia, de calidad, de tiempos, de precio. En el proceso de mínima, lo que hay que observar es el menor precio. Si a quien se le envió la oferta pública envió el menor precio, pues a esa persona que envió el menor precio es a quien se le va a entregar ese proceso de mínima cuantía y por lo tanto será el llamado a ejecutarlo. ¿Qué pasa? Como se establecieron condiciones muy claras, se hicieron las ofertas que se hicieron muy ajustadas al mercado. Entonces pueden haber casos en los que hayan empates a las propuestas que se presentaron. Entonces, si hay un empate, si hay dos propuestas igualitas con el mismo precio, se va a entregar a quien la presentó primero, porque el primero en el tiempo pues, es el que tiene el derecho. Entonces, bajo este criterio, se va a desempatar simplemente estableciendo cuál fue la oferta que ingresó primero, en este caso en el SECOP 2, y con la oferta del SECOP 2, pues se va a establecer quién fue el ganador. Entonces, tenemos que comunicar la aceptación. Lo que diferencia este proceso también de mínima frente al de una licitación es que aquí no hay audiencia, simplemente se comunica esa aceptación de que el menor precio se le adjudicó el proceso de mínima cuantía y por lo tanto es el llamado a ejecutar este contrato. Las garantías para este tipo de proceso no son obligatorias, pero sí se pueden establecer si así lo determina el comité técnico, que se deba de incluir en un proceso de estos, pero no hay garantías obligatorias. Y en Colombia hay algo que es el RUP, sino que se puede confundir con el registro único tributario. Es el registro único de proponentes, que es donde está toda persona natural, jurídica, que quiera, tanto nacional, también pueden haber personas internacionales que tengan el registro único de proponentes, que quieran celebrar contratos con el Estado, pues tienen que inscribirse a este RUP y estar habilitados para poder celebrar los contratos estatales. En el caso de la mínima cuantía, pues no es necesario estar inscrito en este registro único de proponente y se va a poder celebrar sin ese requisito, que sí es indispensable, por ejemplo, en los procesos de licitación pública, donde tiene que estar habilitado, tiene que cumplir con este requisito y en caso de que no lo tenga, pues se va a excluir porque no se le puede adjudicar por no cumplir con los requisitos esenciales establecidos en la ley. Ahora, pues, les muestro de forma ilustrativa como para que ustedes entiendan y vean cómo se ve hoy en día un procedimiento de mínima cuantía en específico, porque este es uno que celebró la Secretaría de Agricultura, pero que en últimas también coincide con cualquier otro tipo de contrato estatal que se pueda celebrar. Porque como ustedes pueden ver, pues va a ser muy parecido, casi idéntico al de prestación de servicios, que es con el que la mayoría de ustedes tienen celebrados. Esta es la parte de pliegos. Si ustedes pueden ver, ojalá alcancen a observar desde la pantalla que están viendo, en la parte superior izquierda, pues hay como una línea que indica en qué parte estoy. Arriba dice como pliegos, expedientes, pliego. En el pliego es toda esa parte precontractual que se construyó con el equipo técnico, en donde se establece cuál va a ser el objeto, cuál va a ser el alcance, cuáles son las fechas de presentación, como se pueden ver aquí, cuál es ese CDP, que es el certificado de disponibilidad presupuestal que hay para la celebración de ese contrato. En los procesos de mínima cuantía, y como les decía ahora, pues aquí vemos lo mismo, hay varias pestañas de opciones donde se puede ver la oferta económica, cuáles son los requisitos habilitantes jurídicos para poder pues presentar la oferta, los requisitos habilitantes. Al mismo tiempo, pues esto hace parte del pliego, pero el pliego, recuerden que hablamos de los estudios previos, esos estudios previos tienen una matriz de riesgo,
tienen, como hablábamos ahorita, también la invitación pública que se hace para que presenten oferta. Todo esto está en los pliegos del SECOP 2 y aquí todos esos documentos siempre deben de ser publicados, se pueden descargar uno por uno y revisar y leer. Y precisamente esa es la tarea que tienen que hacer los oferentes como para estar pendiente de cómo va el proceso, de que se ha hecho bien, de que se ha hecho mal, cuándo pueden hacer observaciones, etcétera. Como pueden ver, los documentos que se piden como requisito esencial para la oferta y al final pues van a estar a las personas que se les envió la oferta para que la presentaran, en este caso en los contratos de mínima cuantía. Si fuera otro tipo de contrato, pues aquí estaría relacionado el prestador de servicio o los oferentes en la licitación, etcétera. Así se vería un informe de evaluación que, como pueden ver, o como lo que hemos hablado ahorita, es el que de acuerdo al deber de selección objetiva establece unos puntajes y se le dan a las que se presentaron para ese proceso para adjudicarle el proceso. En este podemos ver pues que se excluyeron dos, por lo tanto quedó uno que cumplió con todos los requisitos y fue el seleccionado para cumplir con ese proceso de mínima cuantía. Evidentemente eso también tiene documentos que se hacen de la parte técnica, jurídica y financiera que están publicados siempre en SECOP 2. Al mismo tiempo, este es el expediente que siempre nos va a mostrar el SECOP 2, que es como todo el proceso donde arriba vemos los pliegos que se publicaron. Si usted le dan en pliego, vuelve y ahora lo que acabamos de ver, donde abajo tenemos una línea de tiempo que habla precisamente de lo que yo les mencionaba ahora de acuerdo a cada proceso. Entonces, si esto fuera una licitación, pues estarían los tiempos de la licitación para hacer las adendas, para hacer todo lo que nos deja hacer el proceso de licitación. Como esto es un proceso de mínima, pues está la fecha de la publicación, la presentación de la oferta, la apertura de las ofertas y la adjudicación. Al mismo tiempo, pues están las listas de las ofertas que se presentaron. Aquí se van a poder observar una por una cuál fue la oferta que se presentó. Sí. Evaluaciones económicas. Al final, el informe de los procesos de selección, mirar aquí cuál fue el informe de evaluación con la sabor, aquí se le entregó y por qué, y al final del expediente va a estar el contrato celebrado y ahí va a estar la parte de ejecución y todo lo que ya conocemos y de lo que los supervisores tienen que entrar a revisar, toda la parte previa como la parte de ejecución y la parte de liquidación. En ese orden de ideas, pues yo espero que hayan podido entender algo de lo que es este tema, de esas nociones que pueden tener de la contratación estatal. Se abre un espacio como para preguntas que puedan tener respecto a lo expuesto. Recordar que son unas nociones básicas que no se pretende pues dejar con extrema claridad, pero sí que haya sido claro lo que se explicó para que ustedes puedan tener bases a las horas de enfrentarse a estas realidades como supervisores, como contratistas